Ok, vamos a resolver este ejercicio. Un ejercicio que, bueno, está por ahí rodando. ¿Cómo se resuelve? Este ejercicio se resuelve de varias formas. Una de ellas es, la respuesta también está puesta que x es igual a 16. No, a 16. Pero ¿cómo llegamos a ese x igual a 16? Una de las maneras, y que no es ilegal o incorrecta, que se permite en matemática, es hacer todos los pares de los números enteros que nos generan 9. Aquí, un número más otro es igual a 9. Pues entonces ahí tenemos los pares 7,2, tenemos los 8,1, también tenemos 9,0, es 3,6, también me da 9, ¿cuál otro? Es con 4, 5 con 4. Y bueno, se está quedando 1, no, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9 con el 0 también. Entonces ahí están todos los pares que me da o que me permiten sumar y llegar a 9 sin de números enteros. Entonces entre ellos ahí está el número que elevado al cuadrado es la respuesta de x. Si quiere probar con cada uno de ellos y sumarlo aquí, claro, para entrarlo en la raíz tiene que elevarlos al cuadrado, porque aquí tiene un número sumando. Por ejemplo, si agarro 2 al cuadrado, toma el valor de x más 9, me daría 13. Raíz cuadrada de 13 no es. Entonces por esa razón descartaría a 2 y las demás opciones. Llegando al número 4, diciendo que 4 al cuadrado es 16, más 9, 25, raíz cuadrada de 25 es 5, más raíz cuadrada de 16, 4, 5 más 4, 9. Esa es la razón. Y entonces por eso 4 al cuadrado es el lugar que toma x igual a 16. Pero ¿cómo llegamos a esa respuesta? A esa respuesta llegamos haciendo algunas operaciones matemáticas de álgebra para poder encontrarla. Esta es una ecuación que contiene raíces y por esa razón es de segundo grado. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es lo que se nos ocurre. Vamos a estar pensando, nunca he hecho este ejercicio, solo lo vi, bueno, y que ponían las respuestas. Vamos a verla. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, y con eso le digo que en el camino puede hacer que borremos alguna cosa o desechemos algún camino, que nos demos cuenta por intuición que no vamos a obtener resultado. No pasa nada. Entonces lo primero que se nos ocurre es dividir todo por raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x, esto es permitido. Con esto conseguimos que aquí raíz cuadrada de x más 9, ahí vamos a ver si raíz cuadrada de x más 9 sobre raíz cuadrada de x, aquí se nos hace 1 porque es una cantidad sobre la misma cantidad, es una propiedad del álgebra. Bueno, y muy básica de saber. Una caja de manzana, de 20 manzanas para 20 personas, ¿cuánto toca? A 1, por eso es. Y aquí 9 sobre raíz cuadrada de x, no se queda porque no se puede dividir. Entonces, si esto ocurre, va a ocurrir que este 1 lo voy a mandar para allá, para aquel lado, a restar. ¿Cómo se hace eso? Restando 1 en ambos miembros, para que la igualdad se mantenga. Raíz cuadrada de x más 9, ¿no?, sobre raíz cuadrada de x, aquí igual, sobre 9, sobre raíz cuadrada, digo, igual a 9 sobre raíz cuadrada de x menos 1. Ok, en este punto que sigue, bueno, para ello vamos a elevarlos al cuadrado para poder eliminar ciertas raíces. Entonces aquí en ello lo voy a elevar al cuadrado para eliminar la raíz, operación inversa. Entonces voy a hacerlo aquí, esa expresión, todo esto elevado al cuadrado es igual a
raíz cuadrada de. Se elimina esa raíz cuadrada con ese cuadrado. Y en este caso, que está aquí, x más 9, no se puede hacer esto. Esto, x más 9 elevado al cuadrado, y luego hacerle la raíz. Y que ahí la raíz me elimina el cuadrado. Es diferente de hacer esto. Raíz cuadrada de x más 9 al cuadrado. Ahí sí que se elimina. Pero si hago esto, tengo que hacer ese binomio primero. Por lo tanto, este es el que va. Ahora, esto me queda libre, es decir, x más 9 sobre el cuadrado afecta también el denominador sobre x igual a. Aquí hay un binomio al cuadrado. Pude multiplicar por x, bueno, pero ahí se enredaría más. Y lo mismo. Así que este binomio al cuadrado. La primera al cuadrado. La primera es 9 sobre raíz cuadrada de x. Viene siendo primera al cuadrado, entonces sería 81 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado. Viene siendo x. Signo de medio, menos 2 veces la primera por la segunda, es decir, 9 por 2 serían 18 sobre raíz cuadrada de x más la segunda, que es 1 al cuadrado, viene siendo 1. Entonces todo esto es igual a, aquí, raíz cuadrada, perdón, x más 9 sobre x se queda de este lado. Por ahora me va a interesar reunir todo de este lado, pero voy a sumar. Entonces x más 9, 81 sobre x, como tienen el mismo denominador, lo voy a mantener sobre una sola fracción, pero 81 está positivo, llega para acá negativo, menos 81 sobre x. Y se fue como si aquí hubiese un signo de menos y esas dos fracciones se estuviesen restando. Estas dos fracciones, una resta, y aprovecho el punto de unirlo mediante la fracción con el mismo denominador, x en este caso. Cambia el signo al traerlo de aquel lado. Y ahora me queda menos. Está de menos para acá, llega sumando aquí, más 18 sobre raíz de x. Puse más porque aquí está menos. 1 está negativo y de aquel lado llega para acá, perdón, positivo, viene para acá negativo. Y todo se iguala a 0. Porque pasé todo, mira, este signo de igualdad, pasé todos estos tres términos con signo cambiado de este lado de la igualdad, como se nota aquí. Y aproveché y sumé esta fracción con esta, que es esta que se muestra aquí. Ahora, ¿qué sigue después de eso? Después de esto sigue, vamos a hacer esta resta antes que nada. Entonces me queda negativo 72, es decir, x menos negativo 72 más 18 sobre raíz cuadrada de x. Aquí tengo menos 1. Menos 1 igual a 0. Bien, ¿qué se nos ocurre ahora sobre aquí? Perdón, aquí se mantiene sobre x, perdón. ¿Qué se nos ocurre ahora hacer? Bien. Este 1 que está aquí podemos expresarlo como x sobre x, claro, en este punto. Claro que sí, es una cantidad de forma negativa. Y podemos hacer esto. O lo que podemos hacer es distribuir esto con esto
¿verdad? Ese divisor, y me queda x sobre x menos 72 sobre x más acá, más 18 sobre x sobre raíz cuadrada de x menos 1. Estamos hablando de esta parte aquí, ¿verdad? De esa parte. X sobre x a 1. A 1, claro. Y eso es esto. Y menos 72 sobre x, se queda igual, más 18 sobre raíz cuadrada de x más menos 1, aquí igual a 0. ¿Qué ocurre? Que 1 positivo con 1 negativo se elimina. Me queda solo esta cantidad. D, la anoto por aquí. Negativo 72 sobre x más 18 sobre raíz cuadrada de x igual a 0. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que este 18 que está aquí positivo lo voy a dejar ahí, y voy a mandar de aquel lado del signo de igualdad 72 negativo sobre x para que sea positivo el asunto. Entonces 18 sobre raíz cuadrada de x se queda aquí del lado de la igualdad, de este lado, y 72 negativo al llegar a aquel lado me queda positivo, que es lo que busco ahora, cambiarle el signo nada más. Ahí está. ¿Qué ocurre después de esto? Ocurre que yo puedo hacer una multiplicación cruzada con ello, y así elimino tener denominadores. Es decir, que yo puedo hacer esto: x pasa al lado de 18, 18x igual, esta raíz cuadrada pasa de aquel lado a multiplicarse con el 72, es decir, 72 por raíz de x, raíz cuadrada de x. ¿Qué ocurre? Mira, observo aquí que 18 y 72 son, se puede llegar, son suma o divisores de 3. 1 más 8, 9, 7 más 2, 9. Pues entonces voy a dividirlo entre 9 a ver qué pasa. 18 entre 9 me toca a 2, y 72 entre 9 puede entre 2 sería 36. No, 72 entre 9 es 9 por 9, 81, 9 por 7, ¿no? Entonces aquí me quedaría 7. Vamos a revisar la mitad, vamos a sacarlo por mitad, vendría siendo 9 aquí, saco mitad aquí, serían 36. No puedo dividir, sacar más mitad. Lo que puedo sacar tercera, que son 3, y tercera de 36 vendría siendo 12. 12 entre 3 a 4. Entonces aquí me quedaría, aquí quedaría x de este lado igual a 4 por raíz cuadrada de x. Esto sí, esta es la solución más simplificada, no la solución, sino a donde hemos llegado después de este punto. Lo voy a anotar aquí tal cual en este inicio: x igual a 4 veces la raíz cuadrada de x. Igual a, si meto un 4 aquí, 4 por 4 es igual a 16, pero no es eso, todavía no hemos llegado. Si elevo ahora a ambos miembros, como mismo hice ahorita para eliminar raíces, a ambos miembros al cuadrado, ¿qué obtengo? Que esa raíz desaparece. Entonces voy a hacerla desaparecer. Aquí me queda x al cuadrado igual 4, ese cuadrado afecta tanto al 4 como la raíz. 4 al cuadrado es igual a 16 por esa raíz se elimina con esa x.
Perdón, la raíz se elimina con ese cuadrado y me queda solo x. Aquí llegamos al punto de una ecuación cuadrática y me conviene expresarlo todo de un solo lado, es decir, x al cuadrado. 16 que está positivo llega aquí a restar 16 por x. Vamos a completar el polinomio. Como no hay un tercer término, entonces es más o menos 0, que no importa, igual a 0. Y tenemos ahora un polinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. C en este caso es 0. Podemos factorizarlo, ese polinomio, de la siguiente manera. Abro dos paréntesis. En el primero coloco, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar la raíz cuadrada del primer término, que es x, en ambos paréntesis. Coloco luego el signo del medio y en el segundo el cuadro de ellos dos. Pero en este caso el cuadro de ellos dos, no sé si será menos 0 o más 0. Bueno, pues el caso es que voy a colocar bueno, no importa, más, menos, porque puse más, no importa cuál sea. Como no importa cuál coloque. Uno de ellos dos tiene que ser igual a 0. Dos números, voy a encontrar dos números que multiplicado me dé 0 y que sumado me dé 16. ¿Cuáles son ellos? ¿Qué número multiplicado lo tengo que sacar de aquí? Pero también sumado me tiene que dar negativo 16. Entonces 16. Un número que multiplicado me dé 0 y que sumado me dé 16 es 0 multiplicado con 16. 16 por 0, 0. 0 más 16, 16. O 0 menos 16, me queda menos 16, no importa. Entonces ese número es 16. Y el otro es 0. Ahí está. Pero no importa que sea más o menos, porque es 0. Ahora, cuando dos productos se están multiplicando y el resultado es 0, es porque uno de esos dos resultados es 0. Entonces aquí me quedaría x menos 16 es igual a 0, o x más o menos 0 es igual a 0. Y como la respuesta no es 0, lo que yo busco es descartada. Y me quedo entonces con solo x igual a 0. Y x menos 16 igual a 0. Coloco signo de igualdad, negativo 16. En este caso, lo mando de aquel lado como positivo 16. Y ahí obtengo x, aquí es igual a x, para que esa ecuación tenga sentido. Cuando llegué a este punto que formé aquí, pude haberme auxiliado de la ecuación general, de la fórmula para una ecuación cuadrática, es decir, traer x al cuadrado menos 16x igual a 0 es una ecuación cuadrática, y la puedo resolver como con la fórmula x menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c. Aquí x es igual a eso sobre 2 veces a. Atendiendo a todo eso, ya, entonces x es igual aquí a menos b. ¿Quién es b? Menos 16, menos por menos más, entonces es igual a 16 más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado. ¿Quién es b? 16. 16 al cuadrado menos 4 veces a por c. A es 1, sería 4 por 1 aquí, 4 por 1, 4 por c, que es 0, vendría siendo 0, sobre 2 veces a, pero a es 1, o sea que sería 2 por 1 es 2. Esto es igual a
x igual a 16 más o menos raíz cuadrada de 16 al cuadrado, que viene siendo 16 sobre 2. Esto es x igual a 16 más 16 son 32 sobre 2. Esto es igual a 16. Eso es x1. Pero x2 es igual a 16 menos 16 es igual a 0. 16 menos 16 igual a 0. Esto es sobre 2. Y la respuesta a esto es indefinida. Daría 0, pero es indefinida. Indefinido, no está definido la división aquí con este 0. Es un conjunto por ahora, llamémosle conjunto vacío, que pusimos eso. De esta manera también se llega a esta respuesta, pero aquí estaba corto. Hemos descubierto diversas maneras de cómo llegar a que la raíz, ahora llegamos a una forma en el cual está demostrado que la raíz cuadrada de x más 9 más raíz cuadrada de x más 9 es igual a 16. Y para este caso, como se decía, efectivamente x era igual a 16. Así es, existen diversas maneras.